Muchísimas Bueno, gracias. vamos a dar inicio. Ya estamos, Muy ¿verdad, bien. Gaby? Entonces, yo no sabía qué era lo que ocurría, nadie sabía qué era lo que ocurría, pero en los 70s, a inicios de los 70s, en la Ciudad de México, la contaminación del aire era terrible. Y de repente empezaron a caer muertos los pájaros del cielo. Y fue así como nos despertamos a la realidad de los tremendos efectos del smog en la vida de todos los organismos. Señor Víctor, un segundo. ¿Usted me Sí. permitiría introducirlo para que la gente pueda conocerlo? Sí, por favor, sí. Todo lo que usted nos ha dicho ha sido espectacular, pero quisiéramos divulgarlo, porque creo que Muy vale bien. la pena que se sepa. Entonces, empiezo. Bueno, hoy estamos en un nuevo programa de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, de nuevo con la Arena, y tenemos este día un espectacular y realmente espectacular invitado. Estamos hablando de Víctor Celorio. Víctor Celorio es un inventor, escritor, empresario, ex líder sindical y es la viva personificación de lo que autores como Jesús Huerta de Soto hablan sobre la función empresarial. No aquella persona que está como un chairman sentado en un escritorio esperando nada más que le llegue dinero, sino una persona que tiene la capacidad de encontrar, hallar los problemas que tiene la sociedad y presentar una solución con un ingenio especial. Él ha creado algunas innovaciones que han logrado un puesto de patente, digamos, una exclusividad, como puede ser Book on Demand, que es una tecnología patentada que sirve para imprimir libros con demanda, pues evitar el stock y evitar los traslados, facilitar la logística y hacer libros por demanda. Y además, que es el tema principal del que vamos a hablar hoy, los pulmones cinéticos. Es una tecnología que ha logrado lo que pocas o ninguna ha logrado realmente, que es literalmente barrer los cielos contaminados de ciudades como pueden ser León o Mexicali. También es escritor, ha escrito libros como Proyecto México y El Unicornio Azul. Y me gustaría abrir este programa con una frase que previo al en vivo nos estaba comentando el señor Víctor. Y esto espero que cale en los corazones de los oyentes como ha calado en el mío, por lo menos. Dice, a ustedes, o sea, a nosotros, a nuestra generación, les espera un mundo extraordinario, siempre y cuando puedan salvarlo. Y hoy estamos con una persona que está haciendo acciones heroicas para salvar un mundo y que nosotros podamos vivir ese futuro extraordinario. Entonces, nos gustaría escucharlo, Víctor, más que un diálogo o algo así. Quisiéramos aprender de usted, vivir su experiencia, saber su experiencia de vida como nos estaba ya contando. Muchas gracias. Sí, considero que es interesante, es muy interesante el que sepan el contexto de la contaminación en el mundo, porque desafortunadamente durante 40, 50 años, los burócratas del smog nos han estado dando una idea equivocada acerca de lo que es la contaminación y nos han impuesto eh, supuestas soluciones a la contaminación, que en realidad son medidas recaudatorias que no han limpiado ni pueden limpiar la contaminación. En la Ciudad de México, en los 70s, los pájaros comenzaron a caer muertos del cielo. El mundo entero despertó a los efectos de la contaminación. Y entonces, a partir de ese momento yo comencé a convertirme en ambientalista convencido. ¿Qué significa eso? Pues que toda la propaganda que estaba haciendo el gobierno, pensé
que realmente plantando arbolitos podíamos solucionar el problema de la contaminación. Sembré cientos de árboles, llegué a construir la primera cabaña ecológica en aquel entonces, en los 80s, una cabaña completamente ecológica en las afueras de la Ciudad de México, en la carretera vieja Cuernavaca, y era una cabaña completamente autosustentable. Recuperábamos el agua del cielo, no teníamos en aquel entonces todavía no teníamos en aquel entonces todavía las células solares, pero yo fui el primero que trajo una celda solar a México. Bueno, el caso está en que sembré los arbolitos, apoyé el Hoy No Circula, muy entusiasmado apoyaba yo la idea de viajar en bicicleta y todo el rollo. Después tuve que salir de México por motivos políticos y viví en Estados Unidos pues cerca de 30 años. Pero nunca dejé México por completo, venía yo constantemente 2 o 3 veces al año. Y cada vez que llegaba yo a la Ciudad de México, me estaba esperando la nata de contaminación que supuestamente yo había dejado atrás y que supuestamente iba al avión cada vez que el avión iba bajando, ahí estaba la natota, ahí estaba la natota, ahí estaba la natota. Llegó un momento en que dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué sigue la contaminación y sigue empeorando? Si ya habíamos hecho todo esto y se habían plantado supuestamente miles de millones de árboles y se había hecho todo esto, el no circula y la verificación de los autos y todo esto, ¿por qué sigue la contaminación? Entonces ya me entró la curiosidad y comencé a investigar y comencé a trabajar sobre el problema y me di cuenta de muchas cosas. La primera es que la contaminación no es falta de oxígeno, ni tampoco es exceso de CO2. Si no es falta de oxígeno, ¿de qué nos sirven los arbolitos? Los arbolitos producen durante el día, absorben el CO2 y producen oxígeno. Pero en la noche el problema, la osmosis, la fotosíntesis eh, Se revierte. revierte. Y los árboles, todas las plantas comienzan a respirar oxígeno y a expirar o exhalar CO2. Pero eso no nos lo decían, nos decían, no, es que hay que plantar arbolitos para plantar la contaminación. Pero ¿cómo? Pues si la contaminación, ¿qué es la contaminación? Y la contaminación son partículas de materia, la mayor parte de ellas son partículas de elementos combustibles que no se alcanzaban a quemar por completo, particularmente, sobre todo, de los líquidos, de los combustibles diésel. Entonces, ¿de qué nos sirve el arbolito? Fue mi pregunta. Bueno, ¿de qué nos sirve el arbolito para limpiar esas partículas si el arbolito no puede absorber la materia? La materia no se disuelve, la materia no desaparece, la materia únicamente se transforma. Entonces, los arbolitos, ¿cómo nos ayudan a quitar esas partículas? Pues no nos ayudan a quitar esas Incluso hasta partículas. los enferman, Las partículas, exactamente, las partículas se van posando sobre los árboles, sobre las hojas de los árboles, y van tapando las hojas y van evitando que el árbol produzca, genere correctamente la fotosíntesis, y el árbol termina ahogado, literalmente ahogado, al igual que nosotros, por la contaminación. Entonces, todos los arbolitos que se sembraron en las ciudades contaminadas, pues todos se murieron.
Entonces, luego me puse a analizar, bueno, la verificación. Pero, ¿qué es lo que hace la verificación? La verificación, como su nombre lo indica, únicamente verifica que los autos no emitan más emisiones, más contaminación de la que está permitido. Es decir, es una licencia para contaminar. Tú puedes contaminar, y así lo dice inclusive el engomado oficialmente, la, 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 la ley dice que tú puedes contaminar hasta este nivel para conseguir el engomado 00. Oye, pero ¿cómo? Pues el engomado 00 es para autos que no contaminan. Pues no, cierto. El engomado es para los autos que contaminan hasta cierto nivel. Entonces, en realidad es una licencia para contaminar. El único efecto que tiene la verificación es cazar a los que no tienen los autos bien afinados. Y para eso el gobierno impuso un sistema sumamente oneroso. La Ciudad de México y el Estado de México, ellos solitos capturan más de 5,000 millones de pesos al año por los dichosos engomados del hoy no circula y de la verificación y todo eso. Entonces son Entonces, bueno, acciones pues que van dirigidas más a la recaudación que a un fin de exactamente, limpieza, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eh, yo como sufrí directamente los efectos de la contaminación, como crecí con las narices todas tapadas siempre por la contaminación y los dolores de cabeza y las terribles alergias y todo eso cuando yo era niño y adolescente, fue hasta que salí de la Ciudad de México a los 15 años, que me fui a probar suerte a Cancún, que se estaba desarrollando en aquel entonces, que pude respirar y me di cuenta de lo que estaba pasando, de que era la contaminación. Bueno, para esto yo ya me había ganado la vida desde hace tiempo desarrollando tecnologías. Desarrollé el Instabook, que es una máquina para imprimir libros al instante. Y me fue muy bien y descubrí que la tecnología sirve también para corregir los efectos más graves de la tecnología. Es decir, toda tecnología, todo desarrollo tiene lados positivos, también tiene lados negativos. La contaminación es un lado negativo del desarrollo de la tecnología. Tenemos que aclarar una cosa, la contaminación no la produce un solo sector de la sociedad. La contaminación urbana es una consecuencia de vivir en una zona urbana, con todas las comodidades que tenemos en una ciudad. Que tenemos nuestro coche, que tenemos la televisión, que tenemos la cocina, que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso eh, todo, todos los seres humanos que vivimos en una ciudad, en una zona urbana, generamos contaminación. Bueno, de hecho, todos de todas partes generamos contaminación. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se levantan, dicen, pues me voy a desayunar y te vas a calentar tu cafecito. Y ya te calientas tu cafecito y ya soltaste partículas al aire. Y luego haces tus huevos revueltos y prendiste la cocina y otra vez ya estás tirando contaminantes al aire, partículas. Y luego te metes a bañar y el agua calientita, bien rica, y otra vez estás contaminando. Y así te vas por todo el día y en el transporte, en todo el día y vas viendo toda la contaminación que vas generando, simple y sencillamente por vivir en la ciudad. O sea, no es que estés haciendo algo malo, sino que todos, por vivir en una ciudad, estamos aportando a la contaminación global.
claro, hay sectores que contaminan muchísimo más que otros. Mi bronca desde hace muchos años ha sido con los camiones diésel, particularmente con los camiones de pasajeros en las zonas urbanas y con los camiones que utilizan los niños y los seres humanos. El motor a diésel produce una enorme cantidad de hollín o de partículas, porque para adquirir torque, para adquirir energía, el motor diésel es muy bueno para adquirir, generar potencia, y por eso es preferido por todos los transportes, porque puede generar mucha potencia, pero a cambio de esa potencia genera una cantidad tremenda de partículas de hollín. Por eso es que en toda Europa, en muchas partes de Asia, ya está prohibido el motor diésel. Lo más interesante de esto es que ya en California ya pasaron la ley en contra de los motores diésel, pero inclusive ellos se fueron más lejos. Ya prohibieron todos los motores de combustión a partir del 2050, me parece. O sea, la primera etapa 15 años y la segunda etapa 20 años. Y Pero finalmente ya para... permítame preguntarle esto. Cuando Sí, usted, por ejemplo, explica que la contaminación no es nada más un producto del CO2, que los el árboles, por CO2 no ejemplo, es, no es contaminación, el CO2 sino no que es son esas contaminación. partículas que no logran, digamos, quemarse lo suficiente, ¿no? O sea, Así es. y que se quedan suspendidas en el aire. Si son los árboles, no tienen la capacidad de absorber esta partícula, entonces sembrar más árboles, por ejemplo, no es una opción. Y además, O sea, si esas si es una opción para vivir en equilibrio con la naturaleza, tenemos ok, que vivir pero no en para la equilibrio con ellos, contaminación. pero no usarlos como atrapadores para la contaminación, porque nos Claro. engañamos a nosotros mismos y condenamos a morir a los árboles. Y eso Es también un es juego. violencia, ¿no? Hacia el medio ambiente en algún Claro, sentido. exactamente, porque además cuando un árbol se muere, produce a su vez, Más contaminación. eh, hay una, como se le ha hecho tanto ruido al CO2, mucha gente se confunde y lo considera como un contaminante, y no lo es. Cada uno de nosotros respira, exhalamos 1 kilo de CO2 todos los días, todos los días, todos los días. Todos los seres humanos exhalamos 1 kilo de CO2. El CO2 es un gas natural, es como el oxígeno, en diferentes proporciones, claro, pero el aire normalmente se compone de 4 elementos. El oxígeno y el CO2 son dos de esos elementos. Entonces, el CO2 no es un contaminante. Okay. El problema que tenemos con el CO2 es que estamos produciendo demasiado, y ese CO2, excedente de CO2 en el medio ambiente, lo que hace es que refleja, evita que los rayos solares se escapen, entonces quedan atrapados abajo de la Tierra, abajo de la capa de- de- del aire, de la estratosfera, y eso es lo que está produciendo o contribuyendo al calentamiento de la Tierra, al calentamiento global, el efecto invernadero, y ya sabemos todas las consecuencias que están proyectando. Entonces, cuando se firmó el Tratado de París hace 3, 4 años, la idea era reducir los niveles de producción de CO2 por medio de reducir o de modificar los sistemas de producción de electricidad. La electricidad es el mayor productor de CO2, particularmente los productores de electricidad con carbón y con gas. Gas no tanto, pero con carbón son productores tremendos de CO2 y de partículas, pero de CO2. Entonces, el objetivo del mundo
es reducir la cantidad de CO2 que existe actualmente ya en el aire. Por eso hace unos días publicamos una noticia que el grupo de científicos que compone la asociación Science anunciaron que ya pasamos el límite de no retorno y que ahora necesitamos a fuerza quitar, o sea, las medidas mitigatorias ya no bastan, necesitamos quitar el CO2 Eso del aire implica para poder literalmente barrer, ¿no? literalmente aspirarlo, o sea, como lo dicen Ok. ellos, aspirarlo. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros con el pulmón cinético. Nosotros, la cámara de absorción del pulmón cinético absorbe con D, absorbe las moléculas de los gases, entre ellos el CO2, y ahí tenemos en la página una muestra en video. Ustedes lo pueden ver físicamente porque pusimos pintura a los gases y ustedes pueden ver el efecto, cómo se va limpiando los gases del aire. Entonces, bueno, para resumir, entonces yo me di cuenta que necesitábamos hacer algo realmente por limpiar el aire, no por administrar la contaminación, sino por limpiar el aire. Y comencé un trabajo de 14 años de investigación y de trabajo que me llevó finalmente a descubrir la energía cinética y cómo aplicarla para limpiar el aire. La energía cinética, como punto de referencia, es la misma energía que permite que vuelen los aviones. ¿Ustedes saben cómo es posible que vuelen los aviones? No, yo no. Los motores empujan el avión, pero las alas entran en contacto con el aire y hacen esto. Y el avión despega y el avión se mantiene en el aire porque el aire abajo está creando una energía cinética que está permitiendo que el avión se mantenga en el aire. ¿Se me explicó? Sí. Esto lo pueden ustedes comprobar cuando van en el auto, saquen la mano y pónganla así. Digo, cuando uno era niño, ¿no? Se eleva. Afuera, pongan la mano así. Y van a sentir como inmediatamente te la jala. El aire te jala la mano. Esa es la energía cinética. Entonces, me di cuenta que esa energía es perfectamente limpia, es perfectamente ecológica, es perfectamente natural. Es imposible generar contaminación utilizando la energía cinética. Entonces, la apliqué a los pulmones cinéticos. Lo que hacen es, utilizan energía cinética para sacudir, vamos a ponerlo así, para sacudir el aire, quitarle las partículas, y después de quitarle las partículas, pasa a una cámara de absorción donde capturamos las moléculas de los gases, y entonces limpiamos el aire completamente, capturamos partículas de menos de una micra. Eso es algo que solamente se había logrado con purificadores EPA, HEPA. Y son purificadores que utilizan, los purificadores EPA, son purificadores que utilizan muchísima energía. ¿Por qué? Porque tienen filtros de porosidad muy cerrada para poder capturar partículas de menos de una micra. Pero para empujar el aire a que pase por ese filtro tan cerrado, necesita tener mucha potencia. Genera más contaminación. Y genera más contaminación, exactamente. Y si esa Que es... no solamente este,
la generada por medio de las partículas, sino también al tirar los filtros a la basura. ¿Por qué? Porque además estás generando muchísimo filtro, utilizando muchísimo filtro, porque mientras más pequeña sea la partícula que estás capturando, más rápido se satura el filtro. Todo eso, nada de eso pasa. Captura partículas de menos de una micra, y eso ya quedó comprobado por los laboratorios de la UABC y por los laboratorios de la CONACYT, etcétera. Y si ese es el camino, ¿por qué la sociedad no está caminando en esa dirección? Sino lo que uno normalmente escucha es como plante arbolitos y no use el carro. Y no están volteando a ver tecnologías de este tipo que literalmente No, sí, succionan esto. mira, sí, es cada vez más la gente que está entendiendo y cada vez es más la gente que está captando lo que está ocurriendo. Pero es una batalla. Nosotros fuimos los primeros en decir, oigan, los arbolitos no limpian el aire. Y claro, ¿quieres sustituir a los arbolitos? No, yo no quiero sustituir a los arbolitos. Necesitamos a los arbolitos para vivir en paz, para vivir en armonía, para vivir de forma, tener una vida más hermosa, pero no para limpiar el aire. No podemos limpiar el aire con los arbolitos ni con las plantas. Ya esto quedó súper demostrado. Hicieron un grupo de científicos en Utah, hicieron 198 experimentos diferentes para medir el grado de limpieza de las plantas, el efecto que tenían las plantas sobre la contaminación. Ellos pensaban que iban a comprobar que las plantas sí limpiaban y se fueron de espaldas cuando ninguno de esos experimentos les funcionó. 198 experimentos demostraron que las plantas no pueden limpiar la contaminación. Y efectos, más experimentos posteriores han demostrado que las plantas, al morir, producen muchísimo CO2 y producen muchísima contaminación porque las plantas, pues, obviamente, se deshacen. Entonces, el mundo está cambiando y está adoptando Su modelo. nuestra filosofía, y están comenzando ya a decir, oye, sí es cierto, las plantas para limpiar la contaminación no sirven. Son son grandes compañeros espirituales y anímicos, y yo siempre he vivido casi toda mi vida, después de que salí de la Ciudad de México, he vivido en ciudades pequeñas, arboladas. En Florida vivía teníamos una granja con caballos. Entonces, he vivido toda mi vida adulta, vamos a ponía con naturaleza, y sé lo hermoso y lo necesario que son los árboles y las plantas. Y precisamente por eso sé que los árboles no pueden limpiar la contaminación y que es una crueldad hacia los árboles pedirles que hagan eso. Y por eso a esto me refiero al decirles a ustedes que el mundo que les espera es extraordinario, siempre y cuando rompan con las herencias y con las inercias que la burocracia mundial nos está queriendo heredar. Y una de estas es precisamente la limpieza de la contaminación. ¿Por qué no? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, porque los burócratas tienen su trabajo y les dicen, a ver, limpia la contaminación. Y el burócrata pues dice, pues a ver cómo limpio la contaminación. Ah, pues a mí me dijeron que los arbolitos y los arbolitos. O sea, esto lo estamos viviendo en este momento en Mexicali. Pusimos la red en Mexicali, pusimos, sin que le costara un solo centavo a ningún ciudadano, pusimos nosotros una red de pulmones cinéticos en Mexicali. Pusimos 300 pulmones residenciales
y 10 pulmones solares. Los pulmones residenciales son pulmones para usar dentro o fuera de la casa, que limpian 7,000 metros cúbicos de aire al día. Los solares son específicamente para el exterior, limpian 50,000 metros cúbicos de aire al día, utilizando únicamente energía solar y energía cinética, y capturamos una cantidad tremenda de contaminación. Durante un año que estuvimos ahí en Mexicali con la red completa, bajamos, Mexicali tenía la contaminación al 87% cuando nosotros instalamos la red. La redujimos en 12 meses, en 14 meses para ser exactos, la redujimos del 87% al 7%. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya cumplimos con nuestra promesa, con nuestra obligación, ya le limpiamos el aire a Mexicali, ahora vamos a limpiar el aire a otra ciudad que nos están pidiendo. Hay muchísimas ciudades contaminadas en México. Y entonces decidimos, bueno, pues no vamos a quitarles los pulmones residenciales, se los donamos completamente los 300 pulmones residenciales, pero la red de pulmones solares sí la retiramos para llevarla a otra ciudad. ¿Y qué ocurrió? Pues que la contaminación se disparó de una forma tremenda en Mexicali, después de que quitamos los pulmones solares. Entonces, el gobierno está pasmado, Mexicali. Está pasmado porque les quitamos, ya ellos estaban muy contentos, estaban diciendo, miren ya cómo limpiamos la ciudad, y de repente les quedaron los pulmones y se puso la contaminación peor que hace un año. Ahorita están con una contaminación al 100% de las horas. Y obviamente pues, la gente nos está pidiendo que regresemos con los pulmones. Pero, y lo vamos a hacer, pero necesitamos garantías del gobierno de ¿Usted Mexicali. ve al gobierno como un obstáculo muchas veces o como un aliado? ¿O cuál cree usted que es el principal obstáculo pues, para lograr acceder a esa calidad del aire que desearíamos? Romper con los esquemas mentales. Mira, la gente sigue aferrada, muchísima gente sigue aferrada a que los arbolitos son una respuesta. Muchísima gente. Es más, ustedes mismos, si no sabían de los pulmones, hasta hace 5 minutos seguían pensando que eran los arbolitos eran la solución. ¿Sí o no? Entonces, en primer lugar, tenemos que aceptar, comprender que podemos y debemos limpiar el aire. De la misma forma como purificamos el agua que bebemos en nuestras casas, ¿qué es lo que hacemos con esa agua? La captamos de los ríos, la captamos de la lluvia, ¿no? Y luego la ponemos en las presas y luego la llevamos a las ciudades y la purificamos antes de distribuirla. ¿Por qué? Porque el agua viene sucia, viene Tengo una, contaminada. Entonces, perdón, si perdón que eso te hacemos con interrumpa, el agua, Héctor. ¿por Perdón qué que te no interrumpa, pero nos ha hacemos lo llegado mismo con el una... aire? Debemos hacer lo mismo con el aire. ¿Por qué? Porque el aire el aire contaminado está matando. En México está matando a más de 23,000 mexicanos todos los años. Pero no solamente es la muerte de la tasa de mortandad, sino la tasa de morbilidad. Millones y millones de gente están enfermas todo el tiempo por infecciones de las vías respiratorias agudas, infecciones agudas de las vías respiratorias, y que no saben por qué. Y tienen alergias, y tienen tos, y tienen constantemente, y la lista de los efectos en nuestra salud que tiene la contaminación es enorme, está Incluso creciendo incluye todos depresión, los ¿no? días. Va desde, te provoca depresión, te provoca demencia, te provoca falta a los niños les provoca incapacidad cognitiva, te provoca tumores, te provoca cánceres, en fin, una serie enorme de enfermedades que nos estamos dando cuenta vienen todas de la contaminación. En Inglaterra descubrieron
que los niños mexicanos, tienen cerebros incrustados de partículas. Recuerden que los niños respiran todos los días alrededor de 40,000 veces, mientras que nosotros los adultos respiramos alrededor de 20,000 veces. Entonces estar respirando una y otra vez las partículas. Se van acumulando, esas partículas no se deshacen, ni las absorbe nuestro cuerpo, se van acumulando en nuestro cuerpo, estamos hablando de partículas microscópicas, y ese fue uno de los principales problemas que yo tuve al desarrollar la tecnología de los pulmones cinéticos. Son microscópicas, no la puedes ver a simple vista. Cuando en las ciudades grandes, ustedes la pueden ver, es una peliculita que se forma en las paredes. En los letreros espectaculares ven peliculita de polvo. Esa peliculita de polvo, eso es lo que estamos respirando todos los días. 20,000 veces al día estás respirando esas cosas. Y como lo demostraron, hicimos el análisis de esas partículas que sacamos en Mexicali, y ahí lo tenemos publicado, y de veras, es una cochinada, están llenas de porquerías esas partículas tóxicas, a más no poder, es veneno puro. Entonces la gente está respirando eso, obviamente se enferma. En Mexicali, en Baja California, tiene una tasa de morbilidad enorme, así, pero por mucho, los enfermos de las vías crónicas, de las vías respiratorias. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simple y sencillamente comprender, en principio, que la contaminación no se va por sí sola, no desaparece por sí sola. Los arbolitos no pueden limpiar la contaminación, y tenemos que limpiar la contaminación. Tan sencillo. La única forma de limpiar la contaminación es limpiándola. Una vez que se produce las partículas, no se van. La lluvia no los quita. O sea, la lluvia lo que hace en las ciudades es que baja, algunas partículas las baja, y por eso dices, después de que llueve en la ciudad, dices, ay, qué rico huele. Pues sí, porque ya no están las partículas flotando ahí, pero las partículas están en el suelo, están hechas lodo. Gran cantidad de ellas se van por la coladera, pero muchas de ellas permanecen en las calles, en los edificios, en las paredes, en las azoteas. Cuando se va la lluvia y desaparece, otra vez se vuelven a levantar las partículas. Por eso una, es una situación tan irritante. En Londres han tomado medidas al por mayor, cancelaron la circulación de los autos en gran parte del centro de la ciudad. Te cuesta carísimo circular por Londres, para sacar las placas. O sea, muchísimos siguen con la contaminación. ¿Por qué? Porque la contaminación, repito, no viene de un solo sector. Eso del hoy no circula, pues lo único que hace es que evita que una cantidad determinada de autos circule, pero no evita la contaminación, no la limpia, no la quita. Y convierte en ricos algunos burócratas que se aprovechan de ese cargo tributario, ¿no? Exactamente. Exactamente, Bueno, lo que hacen es que antes dicen, de continuar, mira, yo estoy cumpliendo con mi deber, hoy no circula, te evito que circules y ya estoy cumpliendo con mi deber, estoy limpiando el cielo. ¿Cuál? ¿Pero en qué momento estás limpiando el cielo? ¿Cómo se traduce el hoy no circula con limpiar el cielo? Porque además, repito, la contaminación la producimos entre todos los que vivimos en una ciudad, las industrias, el sector automotriz, el transporte, entre todos estamos contaminando el aire. Entonces, necesitamos limpiar el aire, punto. Una vez que su generación logre transmitir esta obviedad, van a estar del otro lado. Van a estar del otro lado. ¿Por qué? Porque automáticamente ya sabemos que tenemos que limpiar el cielo, lo vamos a limpiar, porque la sociedad humana
somos muy, muy eficientes a la hora de solucionar problemas colectivos, siempre y cuando tengamos las herramientas y tengamos las soluciones adecuadas. Pero si nos siguen echando el rollo de que los arbolitos y de que el hoy no circula. No, Ya y en, la tecnología ya existe. ya en el chat del en vivo nos han hecho alguna pregunta. Me gustaría hacértela llegar, Víctor, con tu venia. Y dice, ¿el Claro que sí. impuesto pilluviano o el teorema de Coase podrían ser una solución en México para tener un poco más de control sobre las emisiones de dióxido de carbono y otros factores que afectan al medio ambiente? Y de no ser así, ¿cuál propuesta a corto plazo de política pública podríamos implementar en el país? Esa sería la primera pregunta, aunada a una segunda con Limpiar, respecto a políticas públicas. limpiar el cielo. Es la única, limpiar el cielo, ya sea por una forma o de otra, ya sea utilizando mi tecnología o utilizando alguna otra, limpiar el cielo. Necesitamos necesitamos quitar las partículas del cielo, no hay de otra. Mientras no quitemos las partículas del cielo, el cielo va a estar contaminado. Claro. O sea, más allá de esos actos de hoy dejo de usar mi carro y uso bici, o dejo de comer carne porque Pero mira, todo eso, es que son muchas de estas complementarias. recomendaciones son contradictorias y son al revés, son perjudiciales. Por ejemplo, eso lo comprobamos en León. En León empezaban a hacer una campaña para que los muchachos utilizaran la bicicleta. Y lo primero que capturamos en video y lo tenemos ahí publicado es que va un muchacho en bicicleta y pasa un camión arrojándole toda esta contaminación en la cara. No, le salió peor. Entonces, el muchacho que va en la bicicleta va respirando toda esa porquería y es mucho más perjudicial que si fuera caminando o que si fuera en un camión o en un transporte. ¿Sí me explicó? O sea, Claro. muchas de las medidas son absurdas porque no quieren reconocer que la única solución viable, la única solución efectiva es limpiar el cielo. No administrar la contaminación como lo quieren hacer con el impuesto al carbón. El impuesto al carbón, ¿qué es lo que va? ¿Cómo va a limpiar la contaminación? Al revés, es Claro. otra licencia para contaminar, porque lo único que hace es que tú pagas Y ya tienes permiso. para, claro, para que otro absorba, para que otro se eche la responsabilidad de tu carbón. Entonces, mi vecino que no produce nada, que no fabrica nada, yo le voy a pagar por medio del impuesto, pues, le voy a pagar, le voy a vender unos bonos para que él diga, yo produje tanto carbón y aquí está. Tanta dióxido de carbono. Y aquí está mi impuesto. ¿Y esto cómo va a limpiarlo? Claro, claro, claro. Entonces, A mí me gusta la idea que planteas de licencias para contaminar, me parece justo lo que pasó con el programa Hoy no circula. Al final se dieron cuenta, ya en la evaluación de la aplicación de la política pública, te das cuenta que las familias que tenían un vehículo ahora tienen dos o tres, ¿no? absolutamente. La Para, primera, esa fue la primera reacción que tuvo la gente cuando se impuso eso en mi época, porque eso se puso en mi época, el hoy no circula. Y lo primero que hicimos todos fue comprar otro auto. Absolutamente. Pero resultaba peor porque el segundo auto solía ser más carcachita que el primero, porque pues, no había tanta lana. Y entonces el auto que estaba carcachita, pues contaminaba más. ¿Sí? O sea, es un rollo. Pero esto los burócratas se han negado a entenderlo. Bueno, ya en Mexicali ya lo entendieron, en Baja California, perdón. En Baja California lo entendieron y ya quitaron el no circula, lo cancelaron. Reconocieron los diputados que es inútil. O sea, Es un ya logro es muy un paso, grande. estamos avanzando poco a poco, entonces tenemos que seguir echándoles la bronca a los burócratas. Miren, los burócratas no son los funcionarios, los burócratas no son los servidores públicos, los burócratas no son la gente que trabaja
para el gobierno o políticos como ustedes. Los burócratas son gente que se aferra a ideas equivocadas y que tienen, por alguna razón, tienen la capacidad de aplicarlas. Ok. Y ya te llevó el tren. Nadie, nada, uno de los revolucionarios más reconocidos del siglo XX, Mao Zedong, se dio cuenta que su revolución estaba siendo destruida por los burócratas. Y por eso fue que al final de su vida vino con este rollo de la revolución cultural para tratar de deshacer la influencia de la burocracia. La burocracia es terrible. Y yo creo que ese es el enemigo de la civilización en el siglo XXI. La burocracia, pero no solamente la burocracia pública, sino también la burocracia privada. O sea, cuando tienes la burocracia en una empresa, ya te llevó el tren, porque esa burocracia es la que evita que las empresas tengan sistemas eficientes o sistemas limpios. ¿Por qué? Porque el burócrata dice, no, es que ese nos va a costar 3 centavos más y por lo tanto no lo imponemos. Y cuando se hacen migas entre estos burócratas privados y los burócratas que tienen monopolio de una legislación para Imagínate, aplicar, ahí te eso llegó el es tren, ya tienes terrible. una sociedad perdida ahí. Cuando tienes una burocracia privada y una burocracia pública que están hablando el mismo idioma, ya tienes una sociedad muerta. Claro. ¿Y Y usted cómo ve el... Ah, perdón, Manuel, tú. pasaría como de un teórico de las élites, Robert Michels, ¿no? Se conjura la ley de hierro, el poder de la oligarquía, en este sentido política, el poder despótico además. Víctor, nos quedan 15 minutos para el cierre, me gustaría que vayamos aproximándonos un poco a las conclusiones. La verdad es que no te hemos interrumpido demasiado porque nos ha fascinado completamente esta charla que nos has compartido, sobre todo. Por acá también Gracias. está Paola, a quien le gustaría dar algunos comentarios. Pero antes de irnos con los comentarios de los panelistas acá presentes, nos gustaría preguntarte cómo alguien como tú, con esta expertise ya en este campo, relaciona su trabajo del día con día también con algo tan importante como lo es la escritura. Sabemos que eres escritor por Maximiliano, que ya nos ha compartido algunos de sus libros. ¿Cómo compaginas estas dos labores, la labor social y la labor además artística que pareciera un poco más reservada a lo estético? ¿Se puede, se logra? Y si lo has hecho, ¿cómo lo has hecho? Bueno, es que la escritura no es nada más estética, la escritura es el medio más importante para comunicarnos. Este, yo nací escritor, yo publiqué mi primer libro a los 14 años, mi primer cuento, perdón, mi primer cuento, lo publiqué a los 14 años. O sea, desde siempre yo supe que era escritor. Eh, pero, como ustedes saben, eh, ganarse la vida como escritor, pues es un Una problema muy grave. batalla. Es un problema muy grave en todo el mundo. Entonces decía, bueno, pues quieres hacer dinero vendiendo libros, pues tienes que escribir un bestseller, ¿no? ¿Y qué es un bestseller? Pues es un entretenimiento. Y eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo se compara? Simplemente, o sea, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos hace feliz. A mí, en mi caso, el acto de crear siempre es lo que me ha hecho feliz. He construido yo mis casas, he diseñado yo los edificios donde he vivido, los he llevado a la construcción personalmente, he escrito mis libros, he hecho mis inventos, he logrado mis patentes. Todo esto es un acto de creación, qué feliz. Entonces, tuve yo la suerte de saber que yo podía hacer muchísimas cosas siempre y cuando eligiera, seleccionara las que me hacían feliz. Mucha gente considera que hacer dinero los va a hacer felices y se dan cuenta de que el dinero después de una cierta etapa, pues es relativo. Ya te compraste tus juguetes y ahora qué vas a hacer. Ya te compraste tu cochezote, ya te compraste tu casota, ya, ¿y ahora qué? ¿Para qué más te sirve el dinero? Ya te hizo feliz,
con tus juguetes. Pero el dinero no es la creación, el dinero no es creativo, el dinero no es. Bueno, hay gente que sí es creativa con el dinero. Voy a retomar eso. Pero eh, a resumidas cuentas, lo que les quiero decir es eso, que ustedes escojan en su vida lo que les hace feliz y ya después buscan la forma de hacer su dinerito, pero les aseguro que si ustedes se dedican a hacer lo que los hace felices, jamás van a sentir que están trabajando, jamás se van a sentir que se los están explotando o que están ustedes explotando a alguien más, jamás van a sentir ni el frío, ni el calor, ni los chingadazos, van a estar felices. Y a fin de cuentas, pues eso es lo importante, ¿no? Claro. A mí me gustaría preguntarle esto como cerrando. Eh, ¿Usted cree que podamos salvar este mundo y llegar a ese futuro extraordinario del que nos hablaba? Absolutamente, muchachos. Y sobre todo con gente tan valiosa como ustedes que se preocupan por, por su entorno, por su circunstancia. Y recuerden que hay un poema muy hermoso que dice que eh, no hay caminos hechos. Se El hace camino lo camino al andar. hacemos, se hace camino al andar. El camino lo hacemos al andar. Y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca hemos de pisar de nuevo. Pero es cierto, o sea, ustedes tienen todo el camino por delante y ustedes pueden hacer de ese camino lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren les decía yo, abrí esto diciéndoles que ustedes tienen la perspectiva de un mundo extraordinario. ¿Por qué? Porque ya no tienen el fantasma, en la perspectiva de una guerra nuclear que destruya al mundo, como a mí me tocó crecer con eso. Ya no tiene la perspectiva de guerras ideológicas que al mundo le costaron más de 500 millones de muertos, las guerras ideológicas del siglo pasado. Ustedes ya no tenemos las ideologías, ya no tenemos la perspectiva de una guerra nuclear. Ustedes pueden hacer del mundo una maravilla y van a tener un mundo extraordinario. ¿Por qué? Porque tienen todo para hacerlo. Cierto, completamente de acuerdo, Víctor. En este sentido, ya para casi cerrar, me gustaría que Paola nos compartiera su comentario con respecto a la charla del día de hoy. Yo sé que la verdad es que hay muchas cosas. Ya te estaré invitando, Víctor, para un volumen 2, si así a bien lo tienes en considerarnos ya tu casa, la red mundial es tu casa, y pues sin duda alguna te Gracias. estaremos invitando para la próxima opción. Pau, te esperamos, te escuchamos, perdón. Muchísimas gracias, Manuel. Pues agradecer a nuestro ponente del día de hoy, a Víctor. Muchas gracias por tomarte el partirnos. Manuel lo dijo, estábamos muy atentos, tomando un par de notas, porque uno de los objetivos del programa siempre ha sido compartir el conocimiento. Yo me quedaría con que sí, somos una generación que el cambio climático nos está afectando, pero sobre todo somos una generación que está alerta, que está consciente sobre todo y que no se queda callada y tampoco siendo espectadores, ¿no? Sobre todo. Creemos también que puede afectar y está afectando nuestras vidas, pero me alienta mucho escuchar que a pesar de que el panorama pudiera verse un poco nublado, somos nosotros quien podemos ser esos agentes de cambio para tener mejores vidas. Entonces, agradecer el día de hoy que estuvo con nosotros. Perfecto. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Max, vamos con tu comentario y le damos por último el cierre al maestro Víctor. No, pues yo siempre he sido un gran admirador de yo creo que cada cierto tiempo en la historia surgen personas con una idea extraordinaria. Mi abuela decía que si la gracia se compraba, de esa sí compraba yo. Digo, si la gracia se vendía, perdón, de esa sí compraba yo. Y entonces esa gracia, esa chispa. Y yo siempre he sido un gran admirador de eso porque yo creo que yo no tengo esa alma, pero yo admiro a esa gente que tiene esa alma como usted, Víctor, y más admiro que usted, algo que uno no puede dominar, ¿no? ¿Dónde nació? Pero me siento orgulloso de que usted sea un latinoamericano
que está poniendo en alto a los latinoamericanos y que tiene la capacidad de demostrar que nosotros somos, o el país es, en este caso usted, quien ha logrado limpiar una ciudad. Y eso a mí me llena de orgullo, sentirme compatriota suyo y saber que usted puede estar en este Muchas programa. gracias. Y yo siento que nosotros estamos comenzando apenas y nuestro objetivo es limpiar no solamente una ciudad, limpiar todo México y limpiar todo el mundo. Pero nada más quiero hacer este comentario, Maximiliano. Nadie puede reconocer en otros lo que no tiene en sí mismo. Entonces, obviamente, si tú consideras que yo soy inteligente, pues es que eres muy inteligente. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Les agradezco en demasía que estén con nosotros, la verdad, Pau, Max, pero sobre todo nuestro invitado especial, Víctor Celorio. Ya lo escuchó usted y pues antes de irnos tenemos la buena costumbre de tomarnos una fotografía a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Víctor, te agradezco demasiado. La Red Mundial de Jóvenes Políticos es sin duda tu casa y nosotros, los de entonces, los de hace una hora, ya no somos los mismos, somos mejores. Muchísimas gracias, descansen. Saludos a la Los distancia. felicito. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches a todos. Nos vemos el siguiente lunes. Bye bye.